La caída del magnate y el despertar de la reina. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando las palabras más crueles de un hombre, destinadas a enterrar la dignidad de su exesposa, se convierten en la burla más grande de la alta sociedad de Buenos Aires? Esta no es una fantasía de Hollywood, es una historia escalofriantemente real. Es la crónica de cómo las sombras más oscuras pueden devorar a quienes las proyectan, y cómo en solo 2 semanas, el mundo de un magnate colapsaría por completo cuando la mujer que él creía haber borrado apareció en la portada de una revista prestigiosa, junto a un hombre cuyo nombre podía comprar y vender todo su imperio. Esta es la historia de cómo una mujer silenciada se convirtió en la persona más envidiada de la ciudad. El aire en el gran salón de baile del Hotel Alvear Palace era denso con el aroma a dinero antiguo y ambición sin límites. Era la gala anual de la Fundación Legado, un evento que, más que caridad, era un cálculo silencioso y brutal de la jerarquía social de la élite argentina. En el centro de uno de los círculos más aduladores, se encontraba Leonardo Bianchi. A sus 52 años, era un hombre esculpido por la ambición. Su imperio inmobiliario, Bianchi Desarrollos, era un testimonio de su crueldad, y su reciente divorcio era, a sus ojos, otra adquisición exitosa. Aferrada a su brazo, su libertad, estaba Valentina, una influencer de 28 años, cuya habilidad principal era parecer perpetuamente sorprendida y encantada. Su risa era un sonido agudo y tintineante que puntuaba las grandiosas declaraciones de Leonardo. El mercado está hablando, pero solo para los audaces, no para el peso muerto, declaró Leonardo a una audiencia cautiva de gestores de fondos y sus esposas. Le dio un apretón posesivo a Valentina en la cintura, un gesto que nadie pasó por alto. Él estaba hablando de negocios, pero todos sabían que también estaba hablando de Sofía. Su divorcio de Sofía Ríos, su esposa durante 25 años, se había finalizado 6 meses antes. Durante más de 2 décadas, Sofía había sido la socia silenciosa en su ascenso. Ella era quien había encantado a las viejas familias aristocráticas, quien recordaba los nombres de sus hijos y sus organizaciones benéficas favoritas, quien había transformado su austero penthouse modernista en un hogar cálido y acogedor, donde los tratos se sellaban en sus cenas perfectamente orquestadas. Ella había puesto su prometedora carrera como historiadora de arte en pausa indefinida para construir el imperio Bianchi. Su pago fue una ejecución sumaria de su matrimonio, entregada en su 20º aniversario. Más tarde esa noche, impulsado por champán añejo y una indignante sensación de autoinflación, Leonardo estaba en su apogeo cerca de las mesas de subastas silenciosas. Marco Gómez, un promotor rival, se acercó con una sonrisa juguetona. «Leonardo, me alegra verte», comenzó Marco, sus ojos parpadeando hacia Valentina. «Te ves revitalizado». «Lo estoy, Marco. He eliminado los carbohidratos», se rió entre dientes Leonardo, y sus compinches se rieron con él. «Y otros equipajes innecesarios». Hablando de eso, Marco bajó la voz de manera conspiradora. «Vi a Sofía el otro día en el Malva. Ella estaba... bueno, solo estaba allí». Las palabras tácitas flotaron en el aire. Parecía disminuida, parecía perdida, parecía vieja. El rostro de Leonardo se endureció. La mera mención de su nombre se sintió como una mancha en su noche triunfal. Quería que el mundo lo viera como un hombre renacido, no como un hombre que simplemente había cambiado a su esposa por un modelo más nuevo. Necesitaba controlar la narrativa. «Sofía,
dijo, su voz lo suficientemente alta para que varias personas se giraran. Adoptó una mirada de falsa lástima. Pobrecita, le deseo todo lo mejor, de verdad. Pero seamos honestos. Se inclinó, su voz un susurro teatral que se extendió por el mármol pulido. La mujer tiene 48 años. Me dio los mejores años de su vida, y estoy agradecido. Pero ha pasado su fecha de caducidad. Simplemente está demasiado vieja para el juego de las citas ahora. ¿Quién va a querer a una mujer de su edad empezando de nuevo? Es una tragedia, de verdad. Las palabras fueron una daga, afilada y precisa. Algunas personas se encogieron. Algunas de las mujeres, contemporáneas de Sofía, intercambiaron miradas incómodas. Pero los hombres asintieron con una especie de entendimiento sombrío. Valentina simplemente se rió, apretando su agarre en su brazo. Su juventud era un escudo contra la crueldad casual de su declaración. Lo que Leonardo no notó fue la figura tranquila de pie justo detrás de un gran arreglo floral. Carmen Damián, la mejor amiga de Sofía y una periodista bien conectada, que había escuchado cada palabra venenosa. Ella entrecerró los ojos y discretamente tecleó una nota en su teléfono. El despertar de Sofía, a kilómetros de distancia, en un tranquilo apartamento en Recoleta que se sentía más como una biblioteca que como un hogar. Sofía Ríos no era consciente del último clavo público que su exmarido estaba martillando en el ataúd de su dignidad. Estaba rodeada de libros sobre arte renacentista, el aroma a papel viejo, un bálsamo reconfortante. El divorcio la había dejado financieramente segura, pero emocionalmente vacía. Había pasado 25 años orbitando a Leonardo, su propia luz atenuada para que la suya pudiera brillar más. Ahora, en la oscuridad repentina, se sentía invisible. Su teléfono vibró. Era Carmen. «Sofía, está sentada». La voz de Carmen estaba tensa por la furia. «Siempre estoy sentada estos días», respondió Sofía con una risa débil. «¿Qué pasa?» Carmen relató la conversación, palabra por palabra brutal. Sofía escuchó en silencio, su mano apretando el reposabrazos de su silla tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Cada sílaba fue un golpe físico. Pasada su fecha de caducidad, demasiado vieja para salir. Una tragedia. No era solo que él lo hubiera dicho, era que lo había dicho con tanta lástima pública y condescendiente. Él no solo se había divorciado de ella, estaba tratando de borrarla, de definirla como una reliquia de su pasado, una cosa usada sin valor futuro. Cuando Carmen terminó, el silencio en la línea era pesado. «Sofía, ¿estás ahí?» Una sola lágrima trazó un camino por la mejilla de Sofía. No estaba triste. La tristeza había sido un dolor sordo durante meses. Esto era algo nuevo. Esto era una rabia fría y clarificadora. «Estoy aquí, Carmen». Su voz era sorprendentemente firme. «Gracias por decírmelo». «¿Qué vas a hacer?» Sofía miró alrededor de su apartamento, a los libros que eran sus únicos compañeros, al reflejo en la ventana oscura de una mujer que apenas reconocía. Leonardo había construido su mundo sobre la percepción. Él creía haber diseñado su imagen pública como una mujer lamentable y olvidada. «Voy a cambiar la narrativa», dijo, las palabras sintiéndose como una promesa. «Él cree que soy invisible. Está a punto de descubrir lo que sucede cuando una mujer no tiene nada que perder». Ella no sabía cómo. No tenía un plan. Pero por primera vez en mucho tiempo, la mujer que había sido definida por su esposo durante 2 décadas sintió el primer destello de la persona que solía ser. Una mujer de intelecto, pasión y una voluntad de hierro que simplemente había estado latente, no muerta.
La tragedia no era su edad. La tragedia era que alguna vez creyó que su valor estaba ligado a él. Y ese era un error que nunca volvería a cometer. El encuentro brillante. Los días posteriores a la llamada de Carmen fueron un torbellino de furia silenciosa. La rabia de Sofía no se manifestó en gritos o lágrimas, sino en una energía tensa y enfocada que zumbaba justo debajo de su piel. El mundo exterior se sentía hostil. Cada vez que salía de su apartamento, imaginaba que la gente la miraba con la misma lástima que Leonardo había proyectado. Un martes lluvioso por la tarde, mientras clasificaba el correo viejo, su mano rozó un sobre grueso de color crema que había ignorado durante semanas. Estaba grabado con el logotipo de la Fundación de la Croix, una organización de arte privada conocida por su impresionante colección de arte postimpresionista y moderno. Lo abrió con un abrecartas, sus movimientos mecánicos. Era una invitación, no a una gala o una recaudación de fondos, sino a un simposio privado. La mirada del patrono, un simposio sobre coleccionismo privado y confianza pública. Era un evento pequeño y exclusivo para curadores, académicos y un puñado de grandes mecenas. Se dio cuenta con una sacudida de que su nombre todavía estaba en su lista de sus días como estudiante de doctorado, mucho antes de convertirse en la señora Leonardo Bianchi. Su primer instinto fue tirarlo. La idea de entrar en una sala llena de gente, de tener charlas triviales, era agotadora. Sería una forastera, una reliquia de una vida diferente. Entonces sus ojos se posaron en la lista de oradores. El discurso principal sería dado por el Dr. Gabriel Delacroix. El nombre le produjo un extraño zumbido. Gabriel Delacroix era una leyenda, pero también un fantasma. Era un multimillonario de la tecnología, el arquitecto detrás de la revolucionaria firma de encriptación de datos, Ágida, una compañía tan poderosa y ubicua que operaba silenciosamente en el fondo de la mitad de las transacciones digitales del mundo. Pero a diferencia de sus pares, Delacroix era patológicamente privado. No daba entrevistas, no tenía presencia en redes sociales y rara vez era fotografiado. Su única pasión pública conocida era el arte. Se rumoreaba que poseía una de las colecciones de arte privadas más importantes del mundo, una colección que nadie había visto. Sofía había seguido sus supuestas adquisiciones durante años, de la misma manera que un fanático de los deportes sigue a su equipo favorito. Él compraba con el ojo de un erudito, no de un inversor. Había pagado una suma récord por un paisaje menor de Camille Pissarro, no porque fuera famoso, sino porque era la última pieza que Pissarro pintó antes de que su vista comenzara a fallar, y la pincelada contaba una historia de urgencia y luz menguante. Este era un hombre que entendía el arte no como una mercancía, sino como un lenguaje. El simposio era al día siguiente. Una idea salvaje y aterradora comenzó a formarse en su mente. Y si iba, no para conocer a nadie, no para establecer contactos, no para demostrar que Leonardo estaba equivocado, sino por sí misma, para pasar un día en un mundo que alguna vez fue su universo entero, para escuchar a la gente hablar el idioma que amaba, para sentirse, aunque solo fuera por unas horas, como la mujer que era antes de convertirse en esposa. La pregunta que lo cambió todo al día siguiente. Sofía estaba en su armario, un lugar lleno de vestidos de diseñador y trajes de poder elegidos para complementar la imagen de Leonardo. Se sentían como disfraces para un papel que ya no interpretaba. En la parte de atrás,
encontró un sencillo vestido gris carbón, una pieza bien hecha que había comprado para su defensa doctoral hace años. Lo combinó con tacones bajos y sensatos y un simple collar de plata. No parecía la exesposa de un multimillonario o una socialité. Parecía lo que era, una erudita. El simposio se llevó a cabo en la casa privada de la fundación, un magnífico edificio de piedra caliza cerca de la avenida Alvear. El ambiente era silencioso y académico, sin prensa, sin fotógrafos, solo el murmullo bajo de conversaciones inteligentes y el olor a madera vieja y cera de limón. Sofía sintió una ola de ansiedad, pero también un atisbo de haber vuelto a casa. El orador final fue Gabriel Delacroix. Él no era lo que ella esperaba. Era alto y delgado, tal vez de unos 50 y tantos, con canas en las sienes y ojos que parecían absorber todo a su alrededor. Vestía una sencilla chaqueta de tweed oscuro, sin corbata. No habló desde un podio, sino que caminó lentamente por el escenario, su voz tranquila y mesurada. Su charla fue brillante. Habló del arte como una forma de datos, un repositorio de experiencia humana, emoción e historia, que era más complejo y valioso que cualquier código digital. Durante el turno de preguntas y respuestas, un curador del Malva hizo una pregunta sobre un boceto de Modigliani recientemente descubierto y disputado. El consenso de los expertos era que se trataba de una falsificación inteligente. Antes de que Delacroix pudiera responder, Sofía sintió una atracción irresistible. Sin siquiera pensarlo, levantó la mano. Un moderador, sorprendido de ver una mano en la última fila, le hizo un gesto. «Disculpe, doctor Delacroix», comenzó, su voz más clara de lo que esperaba. Aunque el craquelado es inconsistente con la preparación típica del lienzo de Modigliani de la época, ¿alguien ha analizado la composición del pigmento del dibujo subyacente? Su trabajo inicial, antes de mudarse a París, a menudo usaba una tierra de siena tostada específica, que se molía con un contenido de aceite de linaza superior al habitual. Crea una firma química muy particular que sería casi imposible de replicar para un falsificador, a menos que también fuera un historiador de materiales. La sala se quedó en silencio. Algunas personas se giraron en sus asientos para mirarla. Su análisis era arcano, específico y profundamente perspicaz. Era el tipo de detalle que solo alguien que había pasado cientos de horas estudiando el tema sabría. Gabriel Delacroix hizo una pausa y la miró directamente. Su mirada no era de evaluación o desprecio. Era de genuina curiosidad intelectual. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Eso. Su voz resonó en la tranquila sala. Es una observación extraordinariamente astuta. No ha sido analizada de esa manera. Acaba de darle al Departamento de Conservación Reina Sofía una nueva línea de investigación. Mantuvo su mirada por un momento más. «Gracias, señorita Ríos», dijo ella, con el corazón latiendo con fuerza. «Sofía Ríos», asintió lentamente. «Señorita Ríos, gracias». Mientras el simposio se detenía para una pequeña recepción, Sofía, nerviosa por su propia audacia, trató de escabullirse sin ser notada. Había hecho lo que vino a hacer. Había recordado quién era. «Señorita Ríos», se giró. Gabriel Delacroix estaba allí, sosteniendo 2 vasos de agua. Le ofreció uno. «Esperaba poder tener un momento», dijo. Su observación sobre la tierra de siena tostada no fue solo astuta, fue brillante. Ese es un nivel de conocimiento material que rara vez se encuentra fuera de un laboratorio de restauración. «Soy conservadora ahora», dijo Sofía, tomando el vaso. «Historiadora de arte,
O lo era. Ha pasado un tiempo. Una pasión como esa no desaparece sin más, dijo, sus ojos amables. Quizás permanece latente. Él la estaba mirando a ella, a su mente. Durante la siguiente hora, se quedaron en un rincón tranquilo de la recepción. Y por primera vez en 25 años, Sofía habló de arte. Ella se olvidó de dónde estaba. Se olvidó de Leonardo. Se olvidó de que se suponía que estaba demasiado vieja. Ella era solo Sofía, y por primera vez sintió que eso era más que suficiente. La propuesta y el desastre inminente. En los días siguientes, la rutina de Sofía y Gabriel se estableció. Su noviazgo era una serie de aventuras tranquilas y extraordinarias. No iban a restaurantes de moda. Un día, él la llevó en su jet privado a Mendoza, no para una cata de vinos, sino para pasar 2 horas en un laboratorio de conservación en un museo privado, mirando una escultura de Degas recién adquirida bajo un microscopio. Él estaba cautivado por su mente, su pasión y la tranquila fuerza que ella apenas estaba redescubriendo en sí misma. «Tienes un ojo asombroso, Sofía», le dijo una noche. «Es un regalo. Dejarlo latente es un crimen contra todo un campo de estudio». Mientras tanto, Leonardo Bianchi vivía en una realidad muy diferente. Su vida con Valentina era un torbellino de apariciones públicas y felicidad forzada. Estaban en cada inauguración, sus fotos pegadas en los sitios de chismes. Leonardo amaba esto. Él se sentía poderoso, deseado. Un rey con su joven reina. Él escuchó susurros sobre Sofía a través de los chismes. Marco Gómez había mencionado haberla visto con una especie de académico. Leonardo se rió. «Bien por ella», le dijo a Marco durante un partido de squash, su voz goteando con descendencia. «Me alegro de que haya encontrado un amigo, probablemente algún profesor polvoriento». Él estaba tan cegado por su propio ego que no se dio cuenta de los signos. No se dio cuenta de que la mujer tranquila y deferente de la que se había divorciado estaba siendo reemplazada lentamente por una intelectual segura y comprometida. No se dio cuenta porque nunca la había visto de verdad en primer lugar. El punto de inflexión llegó una noche en la casa de Gabriel, una casa minimalista e impresionante que valoraba la luz y el espacio sobre la ostentación. Él le entregó a Sofía un grueso archivo. «Estoy pensando en dotar una nueva fundación», dijo simplemente. «Creo que podría cambiar la forma en que protegemos y entendemos el arte, pero una fundación es tan buena como la persona que la dirige. Quiero que seas su directora, Sofía». Ella se quedó sin palabras. No era solo una oferta de trabajo, era una restauración. Más tarde esa noche, mientras estaban en su terraza con vistas a la ciudad, él tomó suavemente su mano. No era el agarre posesivo de Leonardo, sino una presencia cálida y firme. «Hay otra razón por la que quiero que dirijas la fundación», dijo, su voz un murmullo bajo contra el zumbido de la ciudad. «Haría que coordinar nuestros horarios fuera mucho más fácil, asumiendo que estarías dispuesta a casarte conmigo». El corazón de Sofía se detuvo. No fue una propuesta grandiosa y dramática. Fue tranquila, segura y completamente sincera. Fue una propuesta de un hombre que quería una compañera, no una posesión. Él no le estaba pidiendo a la mujer que dirigiría su casa. Le estaba pidiendo a la mujer que dirigiría una fundación global. «Sí», susurró ella. «Sí, Gabriel, me casaré contigo». La venganza de la portada. El día siguiente comenzó como cualquier otro para Leonardo Bianchi. Se despertó en su penthouse estéril y con paredes de cristal. Se tomó su batido de proteínas personalizado y revisó las noticias financieras. Se sentía invencible. Estaba a punto de cerrar un importante trato para un nuevo rascacielos de lujo
que consolidaría su legado. Pero en los kioscos de Buenos Aires se estaba gestando una historia diferente. No estaba en la portada de La Nación o en las columnas de chismes. Estaba en la portada de El Inversor Sofisticado, una revista influyente leída por el dinero antiguo y el verdaderamente poderoso. La portada era una obra maestra de elegancia discreta. Era una fotografía en blanco y negro tomada por un fotógrafo de renombre mundial. En ella, Sofía Ríos se reía. No una risa posada, sino una de alegría genuina y no adulterada. No llevaba un vestido de gala, sino un suéter de cachemira simple y elegante. Su mano descansaba sobre el brazo de un hombre que estaba sentado a su lado, su propia expresión de adoración tranquila y profunda. Ese hombre era Gabriel Delacroix, el titular. En letras clásicas y audaces decía: Silencio roto, el enigmático Gabriel Delacroix, sobre el amor, el arte y la mujer que lo cambió todo, anunciando su compromiso con la erudita Sofía Ríos. El primer temblor de la caída de Leonardo no ocurrió en su oficina, sino en el exclusivo club de squash, donde su rival, Marco Gómez, estaba desayunando. Marco se atragantó con su tostada de aguacate cuando su compañero deslizó la revista sobre la mesa. Sus ojos se abrieron primero con incredulidad, luego con pura, no adulterada alegría maliciosa. Inmediatamente tomó una foto de la portada con su teléfono. El mensaje de texto golpeó el teléfono de Leonardo justo cuando se sentaba para su reunión. Era de Marco. Sin palabras, solo la foto de la portada de la revista. Leonardo la miró fijamente. Su cerebro no podía procesar la imagen. Sofía, comprometida con Gabriel Delacroix. El nombre lo golpeó como un impacto físico. Gabriel Delacroix, el dios tecnológico recluso. El hombre cuyo patrimonio neto se rumoreaba que estaba en el rango de los 12 dígitos, un número que hacía que la considerable fortuna de Leonardo pareciera cambio de bolsillo. No era posible. Esto tenía que ser una broma. Él no podía concentrarse en la reunión. Su mente estaba acelerada, reproduciendo sus propias declaraciones arrogantes en la gala de caridad. Pasada su fecha de caducidad. Una tragedia. Él lo había dicho tan alto, tan públicamente. Él la había definido como sin valor. Y ahora ella estaba en la portada de El Inversor Sofisticado, no como una figura trágica, sino como la compañera elegida de un hombre que personificaba el valor. La noticia se extendió por los círculos de élite de la ciudad como un incendio forestal. No se trataba solo de la asombrosa mejora en la riqueza. Era la justicia poética de todo. Todo el mundo había escuchado las crueles palabras de Leonardo. Todo el mundo lo había visto pavoneándose con su joven novia. Ahora, las tornas no solo habían cambiado, habían sido lanzadas a la órbita. El artículo detallaba el brillante pasado académico de Sofía y su mente aguda. Citaba a Delacroix extensamente. Sofía posee una claridad de pensamiento y una pasión por la verdad que es excepcionalmente rara. Casarme con ella es la decisión más inteligente que he tomado. El artículo anunció la formación de la Fundación de las Artes Delacroix Ríos, con Sofía Ríos nombrada su directora inaugural, dotada con un fondo inicial de 502 millones. Leonardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Él la había reducido a su edad. Gabriel Delacroix la había elevado por su intelecto. Él no solo había perdido la batalla de relaciones públicas, había sido aniquilado. Ya no era el hombre exitoso que se había deshecho de su esposa envejecida. Ahora era el idiota que había dejado escapar un tesoro incalculable.
Él era el chiste. El jaque mate final. La estocada final llegó una hora después. Fue una llamada de su principal inversor en el proyecto de la Torre Oeste, una firma conservadora de dinero antiguo. «Leonardo», dijo el hombre, su voz fría y distante. «Estamos viendo algunos rumores preocupantes. Esta situación pública con su exesposa se refleja mal. Habla de una cierta falta de juicio». «¿Qué? Es un asunto personal. No tiene nada que ver con los negocios», tartamudeó Leonardo. «En nuestro mundo, el carácter es negocio», replicó el inversor rotundamente. «Gabriel Delacroix forma parte de la junta directiva de 2 de nuestras empresas matrices. No podemos hacer negocios con un hombre que ahora es, a todos los efectos, una vergüenza pública para él. Estamos invocando la cláusula de carácter en nuestro contrato. Estamos retirando nuestra financiación». La línea se cortó. La Torre Oeste, su proyecto legado, se había desvanecido en una sola mañana. Todo por una portada de revista. Él había construido su imperio sobre la percepción, y en un abrir y cerrar de ojos, la percepción había cambiado. Él no era el tiburón. Él era el cebo. Humillación. Es un ácido potente. Para Leonardo Bianchi, quemó su ego, su reputación y ahora sus finanzas. El colapso del trato de la Torre Oeste envió ondas de choque a través de su compañía. Las líneas de crédito se tensaron. Los susurros de insolvencia comenzaron a circular. Su vida personal se desmoronó igual de rápido. Valentina lo abandonó. Su lealtad era al estatus, no a un hombre. 2 semanas después de que saliera la revista, ella se había ido. Desesperado, Leonardo intentó contactar a Sofía. Todos sus intentos fueron en vano. Finalmente, recurrió a lo impensable. Fue a su edificio de apartamentos en Recoleta. El interfono sonó, pero no fue Sofía quien respondió. Fue la voz tranquila y firme de un profesional de seguridad. «¿Quién llama por la señorita Ríos? Soy Leonardo Bianchi, su exmarido. Necesito hablar con ella. Es urgente». Hubo una pausa. «La señorita Ríos no está recibiendo visitas. Por favor, abandone las instalaciones, señor Bianchi». Derrotado, Leonardo tropezó de vuelta a la calle. Estaba bloqueado. No solo de su edificio, sino de su vida. Del mundo de respetabilidad que una vez había comandado. La verdad tuta y el legado. Una noche Sofía y Gabriel estaban cenando tranquilamente en casa. Sofía mencionó los intentos fallidos de Leonardo de contactarla. «Parece que se está desmoronando», dijo, no con malicia, sino con una especie de observación clínica. Gabriel tomó un sorbo de su vino, su expresión ilegible. Los principales inversores en ese proyecto, la firma matriz, es un grupo de capital privado llamado Northern Star Investments. Valoran la discreción y el carácter por encima de todo. Me sorprende que hayan actuado tan rápido, basándose en lo que era esencialmente un chisme de alta sociedad, reflexionó Sofía. Gabriel dejó su vaso y la miró. «No fueron solo chismes, Sofía. Yo formo parte de la junta directiva de Northern Star Investments». Sofía lo miró fijamente, las implicaciones hundiéndose lentamente. «Gabriel, tú no. Yo nunca lo haría», dijo suavemente. «Tu venganza, si es que se puede llamar así, fue vivir una vida tan plena y feliz que él se volvió irrelevante. Esa fue tu victoria, y fue perfecta». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sin embargo, en nuestra reunión trimestral de la Junta, surgió el tema de la exposición al riesgo de nuestra cartera. Simplemente compartí mi opinión, como miembro de la Junta, de que cualquier firma asociada con un hombre que mostró un juicio, crueldad e inestabilidad pública
tan profundamente deficientes como Leonardo Bianchi era, por definición, un riesgo inaceptable. El carácter, como creo que le dijeron, es negocio. La junta estuvo de acuerdo. Fue una simple, lógica decisión de negocios. La caída de Leonardo no fue karma cósmico o mala suerte. Fue un jaque mate tranquilo, clínico y completamente devastador, ejecutado por un hombre que operaba en un nivel que Leonardo ni siquiera podía comprender. Semanas después, Carmen le envió a Sofía un enlace a un artículo de un tabloide. El titular era sensacional. Magnate inmobiliario en bancarrota. Leonardo Bianchi, visto mudándose a un alquiler en los suburbios de Buenos Aires. La foto mostraba a un Leonardo demacrado, sin afeitar, cargando una caja de cartón en una modesta casa adosada suburbana. Estaba solo. Sofía cerró el enlace sin un indicio de triunfo, solo una tranquila sensación de finalidad. Ella se volvió hacia la pila de propuestas en su escritorio, su mente ya en el futuro, un futuro que estaba construyendo según sus propios términos. La narrativa era, por fin, suya para escribir. El triunfo del intelecto. 6 meses después, la Fundación de las Artes de la Croix Ríos celebró su exposición inaugural. No se llevó a cabo en un salón de hotel cargado, sino en un edificio bellamente restaurado. El aire no zumbaba con la charla frágil de los escaladores sociales, sino con el murmullo emocionado de artistas, curadores y académicos de todo el mundo. La exposición, curada y concebida íntegramente por Sofía, se tituló Palimpsesto, las historias ocultas. En el centro de la sala, en un simple podio, se encontraba Sofía Ríos, vestida con un llamativo vestido azul marino, elegante en lugar de ostentoso, irradiaba una autoridad tranquila y segura de sí misma. Ella no era la esposa de Gabriel Delacroix esa noche. Laye era la directora Ríos, y este era su escenario. Un palimpsesto, comenzó, su voz clara resonando en la sala. Es un manuscrito en el que una escritura posterior ha sido superpuesta sobre una anterior borrada. Es una metáfora de la memoria, de la historia, de la verdad. Que lo que se borra nunca desaparece realmente. Permanece, esperando un ojo cuidadoso para descubrirlo. En la audiencia, Gabriel la observaba, su orgullo una fuerza silenciosa y palpable. Él no estaba al frente, sino ligeramente a un lado, permitiéndole todo el protagonismo. Él no era la fuente de su luz. Simplemente estaba feliz de pararse en su calor. Los artistas aquí nos enseñan que nada está realmente terminado, concluyó Sofía. Todos somos textos por capas, capaces de ser revisados, restaurados y releídos bajo una nueva y más brillante luz. Gracias. El aplauso fue atronador y genuino. Cuando Sofía bajó, fue rodeada por felicitaciones. Después de unos minutos, Gabriel se abrió camino entre la multitud hasta su lado. Él no dijo una palabra, solo le ofreció una copa de champán, sus ojos transmitiendo todo. «Estuviste brillante», murmuró, solo para sus oídos. «Fui yo», dijo ella, una sonrisa de pura satisfacción en su rostro. Era la verdad más simple y profunda. Su pasado no fue borrado, pero ya no la definía. Era simplemente el texto borrado debajo de una historia mucho más interesante, una cuyos capítulos más emocionantes aún estaban por escribirse. Espero que esta traducción al español, con los nombres cambiados, sea exactamente lo que buscabas. Si tienes alguna pregunta sobre el texto o deseas que siga traduciendo algo más, házmelo saber. El nuevo horizonte de Sofía Ríos. El éxito de la exposición Palimpsesto no fue un evento singular,
sino el lanzamiento oficial de Sofía Ríos como una figura de poder intelectual y cultural en Buenos Aires y más allá. La prensa especializada, que antes solo la conocía como la elegante esposa de un promotor inmobiliario, ahora la aclamaba como la visionaria que había puesto la investigación en materiales artísticos en el mapa global. Los correos electrónicos y llamadas de curadores de la Tate Modern, el MoMA y el Museo del Prado llegaban sin cesar. La fundación de la Croix Ríos se convirtió, de la noche a la mañana, en un faro. Sofía, con su calma y su precisión académica, manejaba el torrente de atención con una gracia que demostraba que su fuerza no estaba en la ostentación, sino en la sustancia de su trabajo. Una mañana, mientras estaba sentada en su nueva oficina en la fundación, revisando propuestas de becas en una mesa de caoba que antes había pertenecido a un cardenal, su secretaria entró con una pequeña sonrisa. «Doctora Ríos», dijo la secretaria, su voz baja y respetuosa. «El señor de la Croix está al teléfono. Dice que tiene noticias sobre su ex colega». Sofía tomó el teléfono, sin un atisbo de malicia, sino con la distante curiosidad de quien escucha un informe meteorológico sobre una tormenta en un continente lejano. «Gabriel», saludó ella, «¿qué ha pasado en el mundo de los negocios?» «Una limpieza necesaria, mi amor», respondió Gabriel, su voz siempre tranquilizadora. «Acaban de liquidar Bianchi Desarrollos. La Junta finalmente votó por la bancarrota, después de que el último banco retirara su apoyo. La Torre Oeste, el proyecto legado de Leonardo, fue vendida a un consorcio de Singapur por una fracción de su valor proyectado. El nombre Bianchi ha sido borrado del horizonte de la ciudad». Sofía se reclinó en su silla. No sintió triunfo, solo una profunda sensación de justicia simple. «¿Y Leonardo? ¿Dónde está?» «Nadie lo sabe con certeza», explicó Gabriel. «Vendió su penthouse por una pérdida considerable para pagar parte de sus deudas más urgentes y desapareció. Los rumores dicen que está viviendo en un pequeño pueblo costero en Uruguay, tratando de vender propiedades de tiempo compartido. El gran tiburón se ha reducido a un pez pequeño en un estanque irrelevante». Sofía sonrió, pero no una sonrisa de burla. Era una sonrisa de alivio. Una vida de anonimato. Supongo que para él eso es peor que la cárcel. «Mucho peor», asintió Gabriel. Su valor dependía de la admiración pública. Sin ella, no queda nada. El palimpsesto de su vida se reveló como papel en blanco. La fortaleza de la alianza intelectual. La boda de Sofía y Gabriel no fue un evento social para la prensa rosa, sino una ceremonia privada e íntima en el jardín de la casa de Gabriel, con solo unos pocos amigos cercanos y académicos. El vestido de Sofía era de un crêpe de seda sin adornos, y en lugar de un diamante ostentoso, llevaba un antiguo broche renacentista que Gabriel le había regalado. Una pieza de orfebrería con una rica historia. Su matrimonio fue una alianza de mentes, construida sobre el respeto mutuo, el amor por el arte y el placer de la conversación profunda. Gabriel no la veía como un trofeo. Él la veía como su igual y su desafío intelectual más emocionante. La gente ve nuestra unión y ve la portada de una revista, le dijo Sofía a Gabriel una noche, mientras trabajaban codo con codo en una mesa llena de manuscritos antiguos. Ven la historia de la esposa abandonada que se casa con el hombre más rico del mundo. Gabriel, sin levantar la vista del texto en latín que estaba examinando, respondió: ¿Y qué ven ellos realmente? Ven el ruido. Nosotros vemos la realidad. Ellos ven mi patrimonio neto,
Yo veo tu capacidad para revolucionar un campo de estudio. Ellos ven una compensación. Yo veo una socia fundadora. Nunca estuviste en venta, Sofía. Simplemente la gente equivocada estaba mirando. Esa noche, Sofía comprendió la verdadera magnitud de su victoria. Su vida no se había reescrito para complacer a Leonardo o al mundo social. Se había autenticado. El legado de Sofía. 6 meses después de su matrimonio, Sofía estaba en la cima de su juego. Estaba dirigiendo la fundación, asegurando colecciones y lanzando un programa de becas en historia de materiales que cambiaría el panorama de la conservación de arte. En un evento de la fundación al que asistió su vieja amiga Carmen Damián, la periodista se acercó a Sofía, con una copa de vino en la mano. «Mira esto, Sofía», dijo Carmen, mostrándole un artículo de opinión en un periódico local, escrito por una de las ex amigas más chismosas de Leonardo. El artículo era una reflexión amarga sobre la superficialidad de la alta sociedad y terminaba con una frase mordaz. La verdadera lección de la historia de Sofía Ríos no es que el dinero compre la felicidad, sino que la dignidad y el intelecto tienen una fecha de caducidad infinitamente superior a la juventud artificial o la riqueza robada. Carmen bajó el teléfono y miró a Sofía, sus ojos brillando. ¿Recuerdas las palabras crueles de Leonardo sobre tu fecha de caducidad en esa gala? Mírate ahora. Te has convertido en la vara de medir para el valor real. Sofía sonrió con calma. Se había liberado de la necesidad de que el mundo confirmara su valor. La historia de Leonardo terminó en una nota al pie de página, dijo Sofía, mirando por encima del hombro de Carmen hacia el animado salón de la fundación, lleno de vida e ideas. La mía acaba de empezar a escribirse, y no hay necesidad de borrar nada. El capítulo que compartimos con él, el palimpsesto, ahora solo sirve para resaltar la brillantez del texto de arriba. Al final, Sofía Ríos no solo se había salvado, había reclamado su propio legado. Ella demostró que la verdadera riqueza no se mide en números de cuenta bancaria, sino en la profundidad del carácter y la fuerza tranquila de una mente que se niega a ser definida por la crueldad de otro. ¿Qué piensas de este final para Leonardo y Sofía? ¿Te gustaría que escribamos otra historia o prefieres que nos centremos en otro aspecto de esta? ¡Fantástico! Me alegra que la historia de Sofía y Gabriel te esté gustando. Aquí tienes el siguiente capítulo, donde exploramos la vida completamente opuesta de Leonardo en el exilio y un encuentro inesperado que subraya la irreversibilidad de su caída. La soledad del exilio. La realidad de Leonardo Bianchi. En el pequeño pueblo costero de Punta Negra, Uruguay, era un purgatorio de grises y humillaciones silenciosas. Había pasado de dominar el skyline de Buenos Aires a alquilar un apartamento modesto, con vistas a un aparcamiento de lanchas. Sus días se centraban en la venta de multipropiedades, un trabajo que requería toda la fanfarronería y el encanto superficial que una vez aplicó a los negocios multimillonarios, pero que ahora se sentía vacío y patético. Su traje de $1000 se había cambiado por un chino desgastado y una camisa de polo con el logo del complejo turístico. Las cenas que una vez orquestaba con vinos Premier Cru ahora eran bocadillos solitarios frente a la televisión, viendo las noticias financieras que una vez protagonizó. La peor parte no era la pobreza, sino la irrelevancia. Nadie en Punta Negra sabía quién había sido Leonardo Bianchi. Para ellos, era simplemente el argentino ruidoso que intentaba venderles una semana de vacaciones. No había adulación, ni miedo, ni siquiera la lástima que tanto había temido. Solo indiferencia. Su teléfono, antes una línea directa a su imperio, estaba silencioso.
Ni siquiera Valentina se había dignado a enviarle un mensaje para pedirle una joya que olvidó. El único sonido regular era el ping de los recordatorios de su abogado sobre los pagos de manutención de su antiguo hogar, que Sofía había renunciado a perseguir, pero que la ley uruguaya aún le recordaba. Elegí el espejo en el club de playa. 6 meses después de que Bianchi Desarrollo se liquidara, Leonardo estaba en el club de Playa Bahía, tratando de cerrar una venta a una pareja mayor de Córdoba. Llevaba 1 hora narrando con voz impostada las maravillas de la piscina climatizada, cuando un sonido familiar, agudo y estridente, cortó el aire. Era la risa de Valentina. Se giró. Allí, sentada en la sección VIP, estaba su exnovia. No estaba sola. Estaba aferrada al brazo de un hombre notablemente mayor, bronceado, y con un reloj que probablemente valía más que todo el complejo de multipropiedades. La escena era una réplica exacta del día en que él la había exhibido en la gala, solo que el protagonista era otro. Valentina lo vio. Su sonrisa se congeló por un instante, y luego adoptó una expresión de intensa, casi teatral, molestia. No había vergüenza, ni siquiera reconocimiento, solo el fastidio de una reina al ver un insecto. El hombre de Córdoba notó la tensión. ¿Conoce a la señorita, don Leonardo? Leonardo se recompuso. Necesitaba mantener las apariencias. Sí, una antigua empleada, una pasante, algo así. Una chica encantadora, pero un poco superficial. En ese momento, Valentina se levantó y caminó directamente hacia su mesa. Leonardo sintió una oleada de esperanza patética. Quizás ella sentía algo. Quizás había venido a disculparse. Ella se paró sobre él, con sus gafas de sol de diseñador, ocultando su mirada. Marco me acaba de enviar un mensaje de texto, dijo, su voz en un susurro frío. Me recordó que estás aquí. Necesito que entiendas algo, Leonardo. La línea tóxica se cortó hace mucho tiempo. Hizo una pausa y miró a la pareja de Córdoba, con una sonrisa forzada. Marco dice que tienes algo mío. Un collar de Cartier. Dijiste que lo querías prestado por un tiempo. ¿Para pagar a un abogado? No importa, te lo puedes quedar. Me acaban de regalar uno nuevo. Mucho más bonito, y este sí viene con solidez financiera. Valentina no estaba allí para disculparse o regañar. Estaba allí para demostrarle que el mundo había continuado sin él y que su modelo de negocio, exhibir juventud a cambio de riqueza, seguía siendo válido, simplemente con un inversor diferente. Adiós, Leonardo, dijo ella, y el uso de su nombre completo fue el último golpe. Y por favor, intenta no mencionar mi nombre en el club. Arruina mi marca. Se dio la vuelta y se alejó con su nuevo patrón. Su risa tintineante resonando de nuevo. La lección ineludible. Leonardo se quedó sentado, con la boca seca. La pareja de Córdoba se miró, y luego miró sus folletos de multipropiedad con renovada sospecha. La venta, por supuesto, se perdió. Esa noche, de vuelta en su apartamento alquilado, Leonardo se miró al espejo. El hombre que vio era el palimpsesto de su propia ruina. La capa superior, la arrogancia y el ego había sido borrada por la realidad, revelando el texto subyacente. Un hombre solo, sin mérito propio. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Sofía, sino que había perdido su acceso a la verdad. Sofía y Gabriel no eran solo ricos, eran sustancia. Se habían casado en torno a un profundo respeto mutuo y un propósito compartido. Él y Valentina, y ahora Valentina y el otro hombre, se habían casado en torno a la percepción y el intercambio. Su burla sobre la fecha de caducidad de Sofía
había sido un arma que finalmente se había vuelto contra él. La juventud de Valentina había caducado para él tan pronto como su dinero se agotó. Pero el intelecto, la dignidad y el carácter de Sofía, esas cualidades que él no pudo ver, eran las únicas que realmente acumulaban intereses con el tiempo. El imperio de Sofía Ríos no era visible en los tabloides. Era una fuerza de erudición global. El imperio de Leonardo Bianchi había sido una cáscara vacía, destruida no por la venganza, sino por una simple y fría reevaluación del riesgo financiero y de carácter. Mientras Sofía y Gabriel planeaban la adquisición de una colección renacentista en Italia, completamente ajenos a la existencia de Leonardo, el magnate caído se dio cuenta de la verdad final. La tragedia no era que Sofía se hubiera vuelto invisible. La tragedia era que él nunca había sido capaz de verla. ¿Te gustaría que cerremos la historia aquí o exploramos alguna otra parte del mundo que Sofía y Gabriel están construyendo? Absolutamente. Me alegra que disfrutes de la historia. Continuemos con un vistazo a la vida actual de Sofía y Gabriel y cómo la fundación de la Croix Ríos se convierte en el escenario de un nuevo tipo de poder, muy alejado de la superficialidad de Leonardo. La consolidación del legado. 2 años después de su boda, Sofía Ríos de la Croix ya no era solo la directora inaugural de la fundación. Era la fuerza impulsora detrás de una revolución silenciosa en el mundo del arte. La fundación de la Croix Ríos había trasladado su sede a un palacete histórico que Gabriel había restaurado minuciosamente, convirtiéndolo en un centro de investigación de vanguardia. Sofía pasaba sus días inmersa en discusiones sobre bioingeniería aplicada a la restauración de pigmentos, ética de repatriación cultural y la implementación de archivos digitales que democratizarían el acceso a colecciones privadas. Su pasión por la sustancia y su desdén por la fachada se reflejaban en cada decisión. Gabriel, aunque seguía siendo el fantasma de la tecnología, se había convertido en su mecenas más visible y devoto. Sus apariciones públicas eran raras, pero cuando ocurrían, era siempre a un lado de Sofía, nunca eclipsándola. Su respeto mutuo era un fenómeno palpable en el exclusivo y a menudo cínico mundo del arte. Ellos no competían, ellos elevaban. El precio del juicio público. Mientras Sofía florecía, la vida de Marco Gómez, el rival desarrollador y antiguo compinche de Leonardo, que difundió la foto de la portada, comenzó a mostrar grietas. Marco había sido uno de los más vocales críticos de Sofía en la época del divorcio, validando las crueles palabras de Leonardo. También había sido quien, con la alegría maliciosa, le había enviado a Leonardo la foto de la portada de la revista. Marco, confiado en que la caída de Leonardo le daría espacio para crecer, había sobreinvertido en un proyecto audaz. Necesitaba desesperadamente un préstamo puente de un grupo de inversores. El día de la reunión, Marco entró en una sala de juntas elegante, listo para presentar su propuesta. Después de su presentación, el presidente del grupo de inversión, un hombre conocido por su seriedad, deslizó una carpeta sobre la mesa. «Señor Gómez», comenzó el presidente, «su plan de negocios es sólido, pero tenemos una preocupación. Nuestro comité de riesgo examinó sus antecedentes y encontró un patrón preocupante de juicio deficiente en la selección de socios». Marco, confundido, pensó inmediatamente en un socio comercial. ¿A qué se refiere? «Nos referimos a la asociación fallida de su empresa con Bianchi Desarrollos», explicó el presidente. Usted siguió invirtiendo con Leonardo Bianchi hasta el final, mucho después de que los problemas de carácter se hicieran públicos. Su lealtad a un hombre cuyo juicio ético fue públicamente condenado plantea serias dudas sobre su propia prudencia. Marco se quedó sin palabras.
Leonardo lo había arrastrado hacia abajo, incluso en la bancarrota. Además, continuó el presidente, nuestra fundación familiar es un importante donante de la Fundación de la Croix Ríos. La doctora Sofía Ríos es una figura de integridad y valor cultural indiscutibles. El hecho de que usted haya estado tan vocalmente alineado con los críticos de su carácter nos indica un desajuste fundamental en nuestros valores. No vamos a aprobar este préstamo. Marco se hundió en su silla, dándose cuenta de la verdad. No fue su dinero lo que lo traicionó. Fue su boca. Al validar la crueldad de Leonardo, se había posicionado en el lado equivocado de la línea divisoria. La sombra de Leonardo y la luz ineludible de Sofía habían llegado hasta su sala de juntas. El encuentro inevitable. Unos meses después, Sofía estaba en el extranjero, asistiendo a una conferencia sobre la procedencia de manuscritos antiguos en Venecia. Después de una sesión, mientras caminaba por un estrecho calle cerca del Gran Canal, se encontró frente a un hombre delgado, bronceado por el sol, que vendía acuarelas turísticas baratas en un caballete improvisado. El hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Era Leonardo Bianchi. El tiempo no había sido amable. La arrogancia que una vez lo definió había sido reemplazada por una delgadez nerviosa y una camisa de lino arrugada. Él la reconoció de inmediato. «Sofía», susurró, su voz ronca. Sofía se detuvo. No había miedo, ni rencor, solo una calma profesional. La mujer que tenía delante era la directora Ríos, la señora de la Croix, la fuerza detrás de un movimiento cultural global. El hombre delante de ella era un vendedor ambulante. «Hola, Leonardo», dijo ella, su voz suave, pero transportando todo el peso de su nueva realidad. Él no pudo sostener su mirada. Miró el suelo empedrado, luego de vuelta a sus acuarelas mediocres. «Lo siento, Sofía, por todo», tartamudeó. «Yo estaba ciego». Sofía asintió lentamente. «Sí, lo estabas. Yo sé que tú y de la Croix, que tú estás bien», continuó él, con un tono patético de autocompasión. «Me alegro. De verdad. Yo estoy tratando de empezar de nuevo. La luz o el arte, lo simple». Hizo un gesto hacia sus cuadros. Sofía miró los cuadros, reproducciones sin alma de puentes y góndolas. Ella notó que el hombre que había admirado el Siena tostado de Pizarro con tanta pasión no podía pintar más allá de lo obvio. «Te deseo suerte, Leonardo», dijo ella. «Espero que encuentres lo que buscas». Él intentó, por última vez, aferrarse a su antigua realidad. «Tú sabes, la fundación, si alguna vez necesitan un pequeño inversor, una conexión local». Sofía interrumpió, pero con amabilidad. «Leonardo, la fundación ya tiene todo lo que necesita. Y gracias a Gabriel, nos centramos en el carácter y la integridad de nuestros socios». La frase, el eco de su propia ruina, cortó el aire. Él no necesitaba que ella le dijera más. Ella le dio una leve inclinación de cabeza. «Adiós, Leonardo». Y con eso, ella se alejó. Su paso firme y sin dudar. Ella lo dejó en Venecia, bajo la luz que él había profesado amar, pero que nunca pudo ver. El encuentro no fue una victoria para ella. Fue simplemente la prueba de que él era un capítulo completamente cerrado. Su vida continuó, tan rica en sustancia como antes era pobre en ella. La historia de Sofía y Leonardo es un poderoso recordatorio de que la verdadera venganza no se busca, sino que se vive. ¿Qué aspecto de la vida de Sofía te gustaría explorar a continuación? ¿Su creciente influencia cultural a nivel mundial o tal vez un vistazo a la vida de otros personajes secundarios?
Qué bien que te esté gustando la historia. Es fascinante ver cómo Sofía ha reescrito su vida. A continuación, vamos a explorar un aspecto crucial del nuevo poder de Sofía: su influencia cultural global y cómo utiliza los recursos de la Fundación para cambiar el mundo del arte, demostrando que su valor no tiene fronteras. La huella global. Un nuevo tipo de poder. La fundación de la Croix Ríos había superado la fase inicial y se había convertido en un actor de peso en la escena cultural mundial. Gracias a la visión académica de Sofía y el respaldo financiero discreto pero inmenso de Gabriel, la fundación no solo compraba obras de arte, sino que invertía en infraestructura intelectual. Sofía viajaba constantemente, no en vacaciones de lujo, sino en misiones académicas. Un mes estaba en Marruecos, financiando la restauración de manuscritos medievales. El siguiente, en Londres, inaugurando un programa de becas para historiadores de arte de países en desarrollo. En una cena de gala en el Museo Metropolitano de Arte, Met, de Nueva York, Sofía fue honrada por su trabajo en la digitalización de archivos de conservación. Ya no era la invitada silenciosa que acompañaba a un magnate, era la oradora principal, flanqueada por los directores de los museos más importantes del mundo. Durante su discurso, habló sobre el palimpsesto como una metáfora para la historia silenciada. La historia del arte, declaró, su voz clara y autoritaria, está llena de textos borrados, voces de mujeres artistas y culturas marginadas que fueron cubiertas por la narrativa dominante. Nuestra fundación no solo restaura pigmentos, restauramos las voces. En el público, sentado discretamente, Gabriel la observaba con el orgullo tranquilo de quien sabe que ha encontrado el mayor activo del mundo, el propósito alineado. El poder de Sofía no residía en el dinero que tenía, sino en la forma en que lo ejercía, la trascendencia y el silencio. Mientras Sofía cosechaba respeto y una influencia genuina, la vida de Leonardo en Punta Negra se hundía en un silencio cada vez más profundo. Un día, Marco Gómez, todavía tambaleándose por la pérdida de su préstamo, se topó con una noticia insignificante en línea. El ex magnate inmobiliario Leonardo Bianchi ha sido desahuciado de su apartamento de alquiler en Uruguay por impago. El artículo era pequeño, sin foto, y se enterró rápidamente bajo noticias más importantes. Marco sintió una punzada, pero esta vez no fue alegría maliciosa, sino una especie de asco cansado. Leonardo ya no era un rival, era un fracaso. La vida de Sofía, por otro lado, estaba en todas partes, aunque de forma diferente. El mismo día, el equipo de Sofía lanzó un ambicioso proyecto, una plataforma digital que permitía a cualquier persona en el mundo examinar en alta resolución la composición química de las obras de arte de las colecciones más importantes de Europa. Era la realización perfecta de su idea original sobre el arte como lenguaje y datos. La noticia del lanzamiento fue portada en la sección de tecnología y cultura del Financial Times. El artículo dedicó un párrafo entero a la directora Sofía Delacroix, elogiando su singular visión para cerrar la brecha entre la erudición tradicional y la accesibilidad digital. Leonardo, sentado en la terminal de autobuses de Montevideo, donde ahora dormía ocasionalmente, se encontró accidentalmente con la noticia en un periódico desechado. No la foto de Sofía, solo un pequeño artículo que mencionaba el éxito del proyecto financiado por la fundación que ella dirigía. Él había querido que ella fuera una tragedia. Ahora, la tragedia era que la mujer que él había degradado se había convertido en una fuerza global que él
con todo su dinero e influencia anterior, nunca podría haber igualado. Ella había trascendido el mundo de los chismes y las finanzas inmobiliarias por el mundo del legado y la verdad. En ese momento, Leonardo finalmente comprendió la magnitud de su error. Él la había juzgado por su envoltura, pero ella había demostrado que el contenido era lo que tenía valor infinito. El silencio no era la falta de sonido, era la falta de relevancia. Y él se había vuelto irrelevante. ¿Te gustaría que cerremos la historia con una reflexión final sobre el legado de Sofía? ¿O prefieres un último vistazo a la reacción de la sociedad de Buenos Aires a su éxito? Excelente. Me alegra que la historia te haya gustado tanto. Aquí tienes el capítulo final, la conclusión definitiva que une todos los cabos sueltos y sella el destino de cada personaje en la alta sociedad de Buenos Aires. El broche de oro, el juicio de la sociedad, la cumbre de la historia de Sofía Ríos se celebró en el evento más temido y codiciado de Buenos Aires, la gala anual de la Fundación Legado, el mismo lugar donde, años atrás, Leonardo Bianchi la había humillado. La asistencia de Sofía y Gabriel a este evento era, para la sociedad, una declaración de guerra cultural. Sofía fue, esta vez, la invitada de honor invitada a ofrecer el brindis principal por su trabajo global. Al entrar en el gran salón del Alvear Palace, la atmósfera se transformó. Las mujeres que antes la habían mirado con lástima, ahora la observaban con una mezcla de admiración y un genuino asombro. Sofía, con un vestido sobrio pero impecable, ya no era juzgada por su edad o su pareja. Era juzgada por su valor neto cultural. Marco Gómez, el antiguo rival de Leonardo que difundió la foto de la portada, estaba allí. Se acercó a Sofía, su rostro marcado por la ansiedad de su reciente fracaso financiero. «Sofía, directora Ríos», murmuró, incapaz de mirarla a los ojos. Quería ofrecerle mis disculpas. Por el pasado, yo fui un estúpido, un patán. Sofía lo miró, tranquila. No había necesidad de un drama público. Aprecio su honestidad, Marco. El juicio sobre su carácter no me corresponde a mí. Es un asunto entre usted y sus socios. Su respuesta fue un golpe maestro. No aceptó ni rechazó la disculpa. Simplemente reafirmó que la vida ya no giraba en torno a sus emociones. El destino sellado. El momento culminante de la noche llegó con el brindis de Sofía. Flanqueada por Gabriel, que la observaba con orgullo, Sofía se dirigió a la élite de la ciudad. «Gracias. Hace unos años, en este mismo salón, se habló mucho de valor», comenzó, su voz clara y firme. Se habló de inversiones, de activos y, por desgracia, de la fecha de caducidad de las personas. Hubo un tenso silencio en la sala, ya que todos recordaban las crueles palabras de Leonardo. «Permítanme ofrecerles una lección que he aprendido en el mundo del arte», continuó Sofía. «Un objeto que es genuino y sustancial no pierde valor con el tiempo. Lo acumula. Una vida construida sobre el intelecto, la integridad y el propósito es un activo que el mercado del chisme nunca podrá devaluar». Hizo una pausa, mirando a los ojos a la multitud que una vez había creído la mentira de su exmarido. «El verdadero valor no es lo que uno posee o lo joven que se ve», concluyó, levantando su copa. «Es el legado que uno construye. Por el legado, que la sustancia siempre triunfe sobre la fachada». La conclusión. La historia de Sofía Ríos se cerró de manera perfecta. Ella no solo encontró la felicidad y un amor profundo basado en el respeto mutuo con Gabriel, sino que también recuperó su identidad y construyó un imperio de propósito y verdad. En cuanto a Leonardo Bianchi, su historia terminó.
desvaneciéndose en el anonimato y la irrelevancia en Uruguay. Su destino fue un castigo irónico, la pérdida total de la única cosa que valoraba, que era la percepción de poder. Sofía, la mujer que su exmarido intentó declarar, pasada su fecha de caducidad, se convirtió en una figura atemporal, demostrando que el intelecto y el carácter son, de hecho, las únicas monedas que realmente valen en la vida.